Continuando con el estudio de los potenciales y campos, a continuación veremos carga puntual, los cuales contienen potencial de Lennard-Wiechert y campo de una carga en movimiento. Potenciales de Lennard-Wiechert. Estos potenciales fueron descubiertos independientemente por Alfred Marie Lennard en 1898 y Emil Wiechert en 1900. Estos potenciales básicamente describen los campos electromagnéticos de una distribución de carga en movimiento en términos del potencial escalar y el potencial vectorial. Para los potenciales consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que un tren se mueve en una línea recta con una cierta velocidad v, directo hacia usted. Pregunta: ¿qué distancia mediría usted? La luz que llega de la parte trasera y la parte delantera del tren al observador llegan al mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo de la parte de atrás es igual al tiempo de la parte delantera. Si esto lo escribimos ahora en términos de posición y velocidad, lo que a mí me interesa es despejar L', lo cual básicamente nos dice que un observador percibe que el tren es más grande de lo que realmente es. Pero ahora, ¿qué pasa si el tren se está moviendo con una componente respecto del observador? Lo que tendremos básicamente es que los tiempos trasero y delantero siguen siendo los mismos, pero ahora el L' va a tener una componente del coseno del ángulo. Nuevamente despejando a L', ahora definimos lo cual lo hemos generalizado básicamente para todas las componentes. Si nosotros generalizamos este resultado anterior para la carga y la corriente, lo cual básicamente podemos sustituir esta información en los potenciales retardados. Los cuales se le conocen como los potenciales de Lennard-Wiechert y solamente funcionan para cargas puntuales. Lo que nos están diciendo estos potenciales es la información del potencial después de que una carga pasó por ahí o una carga que se están moviendo. Es muy importante tener claro que estos potenciales son clásicos, es decir, no son relativistas. Las velocidades podrían ser grandes, pero no son velocidades relativistas. Una propiedad que tienen los potenciales de Lennard-Wiechert es la simetría que existen entre ellos. Si nos fijamos, el denominador es el mismo y la carga también. Eso lo que significa es que nosotros podemos reescribir al potencial vectorial en términos de potencial escalar, simplemente multiplicando por 1 sobre k por phi por la velocidad. Pero si nosotros abrimos la definición de k, entonces se cancela este término y básicamente lo que tenemos es... Esta simetría es muy importante porque básicamente nosotros con calcular el potencial escalar es suficiente para poder determinar el potencial vectorial magnético. Ahora analicemos el denominador con más detalle. Lo que tenemos es que R, que normalmente lo que significa es dónde quiero medir menos dónde está la distribución, ahora R va a tomar la forma de dónde quiero medir menos en dónde estuvo la carga. Es decir, dónde está la distribución va a jugar el papel ahora de en dónde estuvo la carga y en ese punto es el que me interesa cuantificar el potencial o los potenciales. Si nosotros también recordemos lo que habíamos hecho con el n, entonces cuando nosotros tenemos esta expresión del denominador, en realidad aquí tenemos r. Si nosotros multiplicamos este término, recordemos que el n es el vector r entre R. Por y beta simplemente es B sobre C. Entonces, por lo tanto, este término lo podemos escribir como RC menos R.B, todo esto sobre RC.
Cancelamos las R's y lo que nos queda simplemente es. Por lo tanto, nosotros podemos escribir al potencial phi simplemente como, y es aún una forma más compacta para poder determinar el potencial escalar. Y simplemente sustituimos este potencial escalar en el potencial vectorial y podemos obtener directamente el potencial vectorial magnético. ¿Cómo se leen los potenciales de Lennard-Wiechert? Bueno, básicamente cómo se leen estos potenciales, lo que significa es lo siguiente. Imaginemos que tenemos un sistema coordenado y pasa la carga en esta trayectoria. Nosotros estamos interesados en determinar el potencial en algún punto. Este punto, como siempre, va a ser R. Es donde quiero determinar el potencial. Y supongamos que la carga estuvo en algún punto anterior en este lugar. Entonces ahora este va a ser mi R del TR, es decir, la carga pasó por ahí y entonces este punto de aquí sería la posición retardada. Entonces, por lo tanto, este vector que está aquí simplemente es el vector R. Entonces, lo que me están diciendo el potencial de Lennard-Wiechert es, yo quiero medir el potencial, en este caso, en este punto, cuando la carga pasó por aquí. Pero eso no significa que la carga esté ahí. Yo podría medir el potencial en este punto, que está aquí, pero en realidad la carga ya no está ahí, la carga está por acá. Entonces, en ese sentido son potenciales retardados porque la carga pasa por ahí, pero a la información le toma un determinado tiempo finito llegar hasta donde yo quiero determinar cuánto vale el potencial. Es en ese sentido que se le nombran retardados. Puede ser que la carga ya no esté ahí, pero apenas me esté llegando la información. También hay que ser conscientes que los potenciales de Lennard-Wiechert son potenciales que funcionan para cargas puntuales. No estamos utilizando distribuciones. Y esas cargas puntuales en realidad son cargas puntuales macroscópicas. No me estoy metiendo con cargas microscópicas, porque de lo contrario entonces yo podría decir que sé la trayectoria por la cual siguió la carga y puedo ir monitoreando su potencial en cada punto, y eso estaría en contra de la mecánica cuántica, porque yo sabría la trayectoria exacta, y no es así. Las cargas que estamos midiendo estamos considerando que son cargas puntuales, pero en realidad son cargas macroscópicas. Entonces recordemos que ahora el R del TR es la posición de Q al tiempo t. Y el tiempo retardado está determinado simplemente como ejemplo, una partícula con una carga Q se mueve en un círculo de radio A con una velocidad angular omega constante. Asuma que el círculo está centrado en el plano XY y al tiempo t igual a 0 la carga está en A, 0. Determine los potenciales de Lennard-Wiechert en algún punto sobre el eje Z. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que comentaba, solamente calcular el potencial escalar y en función de él calculamos el potencial vectorial. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el vector de posición R, que como siempre es dónde quiero medir menos dónde está la carga al tiempo retardado. En este caso, ¿dónde quiero medir? Pues aquí me lo están diciendo que en algún punto sobre el eje Z. Entonces, por lo tanto, este va a ser Z en Z gorro. Y la dirección del vector R', bueno, en este caso, el TR, aquí me está diciendo que está en la dirección de A, 0 en coordenadas cartesianas. Esto simplemente lo podemos escribir. Pero aquí me dice que en lugar de ser un ángulo constante, se está moviendo con una velocidad angular omega constante. Entonces en lugar del teta, escribimos el omega t. Y como ya tenemos la posición, para determinar la velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar este vector posición en el tiempo. Entonces, como ya tenemos el vector r y el r del tr, entonces podemos determinar el vector r mayúscula. Y de igual forma su magnitud. Entonces, ahora lo siguiente que podemos hacer es, antes de introducir esta información en el potencial, lo que podemos hacer es calcular el producto R.B.
Entonces, por lo tanto, el denominador de phi solamente va a sobrevivir, simplemente va a ser. Por lo tanto, a la hora que reescribimos el potencial escalar, este simplemente toma la forma y el correspondiente vector A, y listo. Campo de una carga puntual en movimiento. Hasta ahora hemos obtenido los potenciales de Lennard-Wiener, los cuales dependen del tiempo retardado y de la velocidad. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué forma toman los campos eléctricos y magnéticos a través de estos potenciales de Lennard-Wiener? Sabemos que el campo eléctrico lo podemos obtener de la derivada del potencial eléctrico menos la parcial en el tiempo del potencial vectorial, y también el campo magnético lo podemos obtener del rotacional. Lo que vamos a hacer entonces va a ser derivar este potencial escalar, dado que a partir del potencial escalar podemos obtener el potencial vectorial. Sabemos que phi simplemente es. Entonces, si hacemos el cálculo por partes, tenemos Entonces, vamos a hacer el cálculo en sección por sección. Primero, el primer término. Ya que sabemos que t es igual a una constante y que el tr es igual a t menos el r sobre c. Para derivar esta segunda parte, recordemos la identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la derivada de la ecuación 3 término por término. Recordemos que todo lo vamos a hacer con derivada respecto del tiempo retardado. Entonces, la derivada de la velocidad respecto del tiempo retardado ahora me va a dar la aceleración. Sustituyendo todo lo anterior en 3, que básicamente es esta ecuación, finalmente sustituyendo
2 y 4 en la ecuación 1, que es el potencial. Ahora, para poder determinar la derivada respecto del nabla del Terre, vamos a abrir la definición. Nuevamente sustituyendo el nabla del Terre en el potencial anterior, y listo, hasta aquí tenemos ahora el gradiente de phi. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esto para obtener el potencial vectorial magnético y derivar este respecto del tiempo. Recordemos que el potencial vectorial magnético lo podemos escribir en términos del potencial escalar eléctrico. Entonces al derivarlo respecto del tiempo, básicamente derivaremos a v y a r, tomando en cuenta que esto lo vamos a derivar respecto del tiempo retardado. Nuevamente haciendo el cálculo por partes,
Básicamente ya tenemos la derivada por partes. Ahora, sustituyendo todo lo anterior en la parcial de A y considerando que la parcial del tiempo respecto del tiempo retardado es esta que tenemos aquí, lo que tenemos será. Listo, ya tenemos la parcial de A respecto del tiempo y el gradiente de phi. Ahora ya podemos obtener el campo eléctrico simplemente a través de E es igual a menos el gradiente de phi, que básicamente es la ecuación 6 menos la parcial en el tiempo de A, que es la ecuación 7 que acabamos de obtener. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es meter un nuevo vector U. Este nuevo vector U lo vamos a renombrar simplemente como C por R gorro menos B. ¿Para qué? La idea es simplemente simplificar este término que está aquí. De esta forma, cuando nosotros hagamos U.R, lo que tendremos simplemente será. Y de esta forma vamos a simplificar este término que está aquí. Ahora recordemos la identidad del triple producto vectorial. Al aplicarla, obtenemos. Y listo, tenemos el campo eléctrico. Ahora, para determinar el campo magnético, recordemos que este proviene del rotacional del potencial vectorial magnético.
Sin embargo, analizar el término que está entre llaves después de toda esta álgebra, podemos darnos cuenta que ese término entre llaves es el campo eléctrico que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, podemos escribir el campo magnético como. Después de toda esta álgebra que hemos realizado, podemos concluir que estos son los campos de Lennard-Wiechert, los cuales son los campos para cargas en tiempos retardados. Algo muy importante que también podemos concluir aquí es la dependencia del campo magnético. Aquí podemos ver explícitamente que el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico, cosa que no se nota en electrodinámica estándar. También es muy importante que cuando nosotros hacemos generalizaciones, en este caso se ha generalizado el campo para una parte dependiente del tiempo, podemos ver que una parte, este campo depende de la velocidad y depende de la aceleración. Cuando nosotros hacemos generalizaciones, estas generalizaciones deben de contener a lo que nosotros ya conocemos, que en este caso sería el campo estándar de Coulomb. ¿Cómo podemos verificar que esto es correcto? Si nosotros hacemos que la velocidad sea igual a la aceleración y esta sea igual a cero, entonces por lo tanto podemos perder toda la información que ya tenemos del tiempo y simplemente quedarnos con un campo que dependa de la posición. Por lo tanto, el vector u ahora va a tomar la forma, y cuando nosotros sustituimos explícitamente v igual a 0 y a igual a 0 en la ecuación 8, lo que obtenemos es. El cual es el campo eléctrico de Coulomb o el campo eléctrico para una carga puntual. En este sentido podemos ver que la generalización que hicimos es correcta. Entonces podemos concluir que nosotros podemos separar el campo eléctrico en dos términos, algo que se le conoce como el campo de Coulomb más otro término que tiene que ver con la radiación, obviamente electromagnética. Entonces estos campos podemos separarlos en un campo que tiene que ver con Coulomb, que tiene que ver con la parte que no tiene la velocidad ni la aceleración, y el campo de radiación electromagnético, donde tiene que ver con la parte de velocidad y aceleración. Y ahí es donde nosotros podemos concluir que cualquier partícula cargada que esté acelerada va a estar radiando. Esta radiación, si nosotros analizamos este término de radiación, es proporcional a 1 sobre r cuadrada. Esto físicamente que nos dice que si nosotros hacemos un plot de cómo se comporta el campo eléctrico a grandes distancias, si nosotros graficamos el campo de 1 sobre r cuadrada, recordemos que 1 sobre r cuadrada decae, pero si nosotros graficamos el término de 1 sobre r, el término 1 sobre r decae más lentamente. Entonces, eso lo que significa es que a grandes distancias nosotros vamos a poder observar la radiación electromagnética. A cortas distancias nosotros no lo vamos a poder percibir porque percibiríamos más el campo de la carga que el campo de radiación. Cuando nosotros estamos en una zona lejana, entonces es cuando podemos percibir esta radiación electromagnética. Toda esta parte que hemos discutido hasta ahora son resultados no relativistas. Si bien las cargas están aceleradas y tienen ciertas velocidades, estas no son relativistas. Puede generalizarse todo esto a la parte relativista, sin embargo no lo haremos. En la siguiente sección analizaremos más profundamente qué significa esta radiación electromagnética, cómo se propaga esta radiación electromagnética y cómo podemos obtener esta energía electromagnética. Hasta ahora solamente quiero hacer énfasis que esta es la ecuación 8 y 9, son los campos de Lennard-Wiechert, y básicamente lo que me están diciendo es que un campo magnético es perpendicular a un campo eléctrico, que el campo eléctrico de 8 podemos reescribirlo como un campo que tiene que ver con el campo de Coulomb más un campo de radiación, donde este campo de radiación tiene que ver cuando la partícula está acelerada.
Por lo tanto, cualquier partícula cargada acelerada radia. Y vamos a tener una zona de radiación que es una zona muy lejana en la cual el campo eléctrico prácticamente ha decaído a cero y solamente lo que tenemos es este campo de radiación. Aquí básicamente vamos a tener tres zonas, que sería esta zona pequeña cercana, que ahí dominaría el campo eléctrico de Coulomb, es decir, si tenemos una partícula que está radiando, nosotros no podemos ver esa radiación porque estamos percibiendo más intensamente el campo coulombiano. Vamos a tener una zona media y vamos a tener una zona lejana, donde en la zona lejana es donde sí podemos detectar esta radiación electromagnética.